Saludos, estimados. Esta es la primera de posiblemente tres, o posiblemente la única, grabación sobre la temática del marxismo. Bueno, en realidad precisamente Marx. Y en su famosa tesis sobre Feuerbach, en la que vamos a discurrir sobre el primer capítulo. Y en este primer video vamos a ver la extensión del mismo, propiamente sobre la primera sección del primer capítulo, que es titulada La ideología alemana. Las, las lecturas se hacen de un archivo digital donde pueden encontrar amplias lecturas sobre marxismo. Si ustedes entran al enlace, posiblemente lo ponga también en el enlace del video, pero si entran en el enlace del campus que les coloqué para la lectura, si ustedes le dan volver al índice, les va a mandar a todo el texto. Y si le dan volver al archivo Marx Engels, van a tener una amplia lectura, un amplio repositorio sobre lecturas hechas por Marx y el propio Engels. Son muy buenas versiones, si quieren acceder a ellas, si les interesa esta temática del marxismo, en cualquiera de las orientaciones que pueda hacer, les recomiendo indagar ahí. Bien, entonces como la primera sección de este asunto de Marx, y lo que yo encuentro relevante en esta dimensión y cómo nos vamos a acercar al mismo es que vamos a leer a Marx de forma directa. No nos vamos a andar con andamiajes o con interpretaciones de otros autores. Bueno, tal vez la interpretación mía sea la dominante y la interpretación de ustedes, pero no vamos a tener una interpretación que se vea mediada por otro y otras intenciones. Por lo menos si van a ser los vicios, que sean los de nosotros. De lo que va este primer capítulo es de una separación entre la perspectiva hegeliana y la perspectiva del propio Marx. Al punto que la crítica, veamos cómo se llama este capítulo, sobre la ideología alemana. La crítica de Marx es que uno de los grandes vicios que se han encontrado dentro de las interpretaciones de la realidad y la problemática que de la misma emana es la interpretación a través de la óptica hegeliana. Y la óptica hegeliana se caracteriza por colocar a la conciencia como aquella que determina lo que es la realidad, propiamente material. Entonces la conciencia en una de las dimensiones hegelianas y de forma muy superficial, porque nuestra intención no es indagar en las perspectivas hegelianas, sino más bien indagar dentro de las perspectivas marxistas. En una dimensión muy superficial, la conciencia se encuentra en Hegel como el ente determinante por excelencia sobre aquello, sobre lo que viste su mirada, sobre lo que se proyecta, que bien puede ser todo aquello que le rodea, o sea, por eso mismo podemos hablar de la realidad material como tal. Entonces, de lo que encontramos aquí es una conciencia que determina el mundo. Lo que vamos a ver desde la perspectiva marxista es una inversión de ese valor. Cuando se escucha este argumento tan coloquial de que Marx le puso de cabeza el sistema hegeliano, solamente lo podemos encontrar en esta primera parte, pero él está partiendo de la intención de separarse del mismo sistema hegeliano. No es que simplemente el sistema marxista aquí es una inversión del sistema hegeliano, sino que aquí se retrata como tal para que podamos ver el vicio en el que cae el mismo sistema hegeliano y los problemas que éste presenta para interpretar lo que la realidad es. Entonces, cuando hablamos de una conciencia que determina el mundo, Marx asume que la conciencia no es la que determina el mundo o la experiencia de la misma, sino que es el mundo y la experiencia del mundo la que determina la conciencia. Nuestra conciencia está determinada por nuestra correlación con tres premisas que vamos a ver a continuación. Estas premisas son premisas
que podemos interpretar como premisas antropológicas. Ahora, para acercarnos a estas premisas tenemos que tomar en cuenta dos factores esenciales desde la perspectiva marxista. La conciencia es generada por nuestra mediación con el mundo y no el mundo generado por nuestra mediación con la conciencia. Y lo que está en el fondo de la creación de la conciencia es un conflicto de luchas económicas. Estas primeras ideas marxistas son de fácil acercamiento. Y lo que quiero decir con esto es que incluso hasta el capitalismo pop tiende a asumir que estas premisas son las correctas. Y nosotros partimos, como vamos a ver más adelante, de la definición de capitalismo, hasta del mismo capitalismo pop o capitalismo un poco más académico. Me disculpo por el término pop, pero lo que quiero decir es fluido, ¿verdad? De fácil intercambio. Es desde la perspectiva marxista que nosotros interpretamos lo que el capitalismo es, por lo menos lo definimos. Según la ideología de la que se posea, la interpretación de lo que el capitalismo es, sus beneficios y sus daños, de una forma estática, lo que el capitalismo genera, sí es abierto a debate, sí es abierto a discusión, pero usualmente hay como un consenso. Es Marx el que sostiene cuál es la definición de capitalismo. Bueno, entonces ya dicho esto, lo que está diciendo Marx ahorita es que esta idea de que la ideología es generada por, perdón, que la conciencia genera el mundo está equivocada y que es al revés. Y nos vamos a acercar a la definición de capitalismo y a estas tres premisas para después catalogar a la conciencia como generada por estas tres premisas, que en una forma son un solo paso. Bien, ¿cuáles son las premisas? Las premisas son antropológicas, son para definir en lo mínimo de lo que podemos encontrar como la existencia del hombre mismo, como lo que el hombre es. Y en este término se utiliza la categoría hombre como aquella que pretende abarcar a la categoría mujer también, pero posiblemente para ser más apropiados y no crear ambivalencias, el término apropiado sería antropos, por lo menos para este curso de antropología que estamos recibiendo. Entonces, de lo que estamos hablando es de este antropos que está aquí. ¿Qué es lo necesario para que exista? Bueno, lo primero es que deben haber antropos vivientes. Debe existir el antropos en sí mismo. Debe estar ahí. Para que pueda haber antropos, deben haber antropos. Y este antropos, que es un ente, y esto es bien importante, tiene una relación con la naturaleza. Esta correlación inmediata con la naturaleza es implícita en la existencia del antropos. Parece que cuando se habla desde la conciencia, desde la perspectiva hegeliana u otros andamiajes un poco más esencialistas, se suele olvidar que hay una correlación inmediata con todo lo que se rodea. Entonces es muy difícil hablar de una conciencia pura o de una esencia pura, pero este no es el asunto aquí. El asunto aquí es que el ser humano siempre, el antropo siempre se encuentra en correlación con lo que le rodea. El segundo punto, y esto que le rodea se llama naturaleza. El hombre siempre está rodeado por una naturaleza, aunque esta misma naturaleza parezca artificial. Y esa producción que él genera está condicionada por su relación con esa misma naturaleza. Cuando hablamos de naturaleza, no nos estamos, como dije, aunque esta misma naturaleza sea artificial, aquí el término naturaleza lo podemos amplificar para interpretarlo como aquello que nos rodea y nos permite cierta movilidad y nos permite cierto grado de producción. Veamos, existe la persona y a la mano de esta persona hay instrumentos. Está un celular, hay una taza para tomar café, hay libros, hay cosas que nosotros podemos sujetar, podemos modificar. Eso es parte de lo que me permite a mí moverme en esa es mi naturaleza. Y esta naturaleza y cómo juego con ella es la que me permite un grado de producción. Si yo tengo esta computadora con la que yo me estoy grabando en este momento, define la producción, define la calidad del video, la calidad del audio. La relación que ustedes tengan con ese medio de naturaleza, si tienen una mejor computadora, una peor computadora, si usan audífonos, cosa que yo no hago, o no usan audífonos como yo hago, va a definir, por su relación con la naturaleza, va a definir su producción.
Y esa es la tercera premisa. Veamos, existen las personas están en constante relación con la naturaleza, que son estos medios que nos rodean, y esa relación con la naturaleza condiciona nuestra capacidad de producción. Y la última premisa es la multiplicación. En este caso, cuando hablamos de multiplicación, en un sentido antropológico primitivo, podríamos hablar hasta de reproducción. Estamos hablando precisamente de reproducción. El primer ejercicio de multiplicación es el ejercicio de la reproducción humana que genera más humanos para generar mayor producción en mayor correlación con la naturaleza o con el ambiente. Recuerden, naturaleza, aquí hay que olvidar naturaleza en el aspecto de premisa de aquello que no ha sido tocado por el hombre o por la mujer o por el antropos, etc. Tres premisas que deben quedar claras. Existe el ser humano. Existe el antropos. Existe el antropos en correlación con la naturaleza. Y esta correlación con la naturaleza determina la producción. ¿Ven? Existe el antropos en correlación con la naturaleza. Esta correlación determina su producción. Y la tercera premisa es la de la multiplicación de la misma producción, que en sus inicios estaba determinada por la reproducción sexual. Ahora la multiplicación de la producción se puede llevar a cabo a través de máquinas o eficiencia, a través de instrumentos que eleven la calidad reproductiva de aquello que estamos pretendiendo generar. Es al tal el punto de relevancia. Bueno, y saltando, ahorita vamos por la segunda parte de la primera lectura. Solo como comentarios entramos ahorita a la tercera, que dice producción y trato, división del trabajo y formas de propiedad, tribal, antigua y feudal. El acercamiento que estamos haciendo aquí es a la relevancia de estas tres premisas. Y la relevancia de estas tres premisas es tal que la misma determina la relación entre naciones y el grado de desarrollo de esa misma nación. Lo que determina quién posee el poder es el grado de desarrollo de estas tres premisas al momento de las relaciones geopolíticas. Y a lo interno de la nación también. Cuando se genera mayor reproducción, mayor multiplicación, mayor generación de relación con la naturaleza, se generan o se tiende a generar nuevas fuerzas de trabajo. Cuando se genera un nuevo campo en el cual se está penetrando para modificar y generar y producir, se genera también una clase que va a trabajar en esa dimensión. A medida la sociedad se va desarrollando, esa fuerza laboral se va especializando y es lo que se puede interpretar como la división del trabajo. Se interpreta incluso desde esta perspectiva marxista que a medida la división del trabajo se encuentre de forma más elevada, implica un mayor desarrollo, no precisamente positivo. Pero en las etapas precomunistas, sí un mayor desarrollo a alcanzar esa etapa comunista. La división de trabajo implica mayor poder para esa nación. Así como el empresario posee mayores empleados especializados, implica una empresa más desarrollada. Lo que implica este desarrollo de trabajo es la división de trabajo, ¿no? A mayor producción, mayor división. ¿Cuál es el punto aquí? Recuerden a lo que nos estamos orientando. Dentro de esto está implícito también las etapas, ¿verdad? Esclavistas, feudales, que nos llevan eventualmente a la etapa burguesa, de las que vamos a hablar con mayor profundidad en la próxima grabación. Pero, ¿cuál es el punto?
hacia qué nos estamos orientando aquí. Recuerden, estas tres premisas son el fundamento de la existencia del ántropo, de lo que somos nosotros. Y no es la conciencia la que genera el mundo, sino el mundo nos genera a nosotros. La conciencia, genera dentro de nosotros la conciencia. Sí, dirá Marx, esta conciencia es posible, no encuentra ni tan relevante, es lo que nos diferencia de los animales. Por lo menos se hace esta mención, no se indaga tanto en eso. Y vamos a ver por qué no es tan relevante. Porque nuestra correlación con los medios de producción, estas tres premisas antes mencionadas, son las que definen nuestra conciencia y nuestra forma de percibir el mundo. Recuerden de lo que estábamos hablando, la división de trabajo tiende a expresar cierto desarrollo de la sociedad. La división del trabajo llega a tal punto que divide el pensamiento de la aplicación material. ¿Qué es lo que Marx está viendo aquí? Cuando alguien dice que la conciencia determina el mundo. Está viendo un nuevo gremio. Un nuevo gremio que se encuentra ajeno a la modificación material inmediata, desde la perspectiva marxista, y considera que el mundo es modificado por eso que ellos utilizan, que es la mente, que es la conciencia, cierto punto desde la interpretación de ellos. Lo que quiero decir aquí es que como ellos utilizan estos instrumentos de producción con esa es su relación con la naturaleza, la inteligencia, la mente, lo abstracto, y lo han llevado a tal extremo que pueden utilizarla sin ninguna aplicación inmediata en la naturaleza, en modificación, han llegado a expresar que ese es el mayor bien de la sociedad. Véanlo así. Aquel que se dedica a un determinado rubro va a tener una correlación con unos determinados medios de producción, con una determinada naturaleza, con una determinada reproducción de esa naturaleza. Pues él va a sostener que los valores o los medios de producción de ese determinado grupo son lo más importante dentro de la sociedad. Va a tratar de determinar a la sociedad desde su correlación con esos medios de producción. A tal punto que nosotros lo podemos experimentar en nuestra inmediatez. Si tratan con una persona especializada en el campo de medicina, va a sostener que seguir los lineamientos que él está expresando, los cuidados médicos, es el mayor bien para la sociedad, es lo más importante. Es raro alguien que diga yo soy el más importante dentro de la sociedad, pero está implícito en casi todos aquellos que participan de un rubro, al sostener que todos deberían hacer lo que ese rubro hace. Si los médicos sostienen que el bien más importante es la salud, estoy hablando de un bien que bien podría parecer como el más importante, y más por la controversia actual, es porque ellos poseen ese bien, poseen el monopolio de ese bien. Así como un policía podría sostener que lo más importante es la seguridad. Entonces él diría, no, entonces todos tienen que seguir mis normas o mis criterios para que yo los mantenga seguros. Así diría el médico también, todos tienen que seguir mis normas y mis criterios para que ustedes posean salud. Y lo mismo sostiene, por ejemplo, un abogado, que no es algo inusual escuchar a alguien del gremio decir cosas como solamente los abogados deberían participar en política porque solo ellos conocen las leyes, por lo menos dentro de nuestro contexto. Lo he escuchado varias veces y tal vez ustedes también. La razón es porque esos son sus medios de producción, entonces por lo tanto sostienen que eso es lo más importante. De forma implícita, solo interpretan el mundo y generan su conciencia a través de su correlación con los medios de producción. Ese es el concepto de alienado en Marx. Es aquel que se encuentra alejado de otros medios de conciencia o medios de vida porque está determinado por el medio de producción en el cual se encuentra. Entonces no puede percibir el mundo desde otras perspectivas. Esto no es algo de lo que se escapa. Más adelante, dentro de la retórica, dentro de
dentro de la pretensión de volver el marxismo un poco más digerible, se vuelve el término alienado y enajenado. Y se crean estas dos tendencias donde uno está consciente, el otro no, sobre su situación. Que vendría a ser como decir aquel que está... esto no es una temática, no es de Marx, sino de otras personas que lo quieren volver más asequible, ¿verdad? Para estudios post-marxistas, pero dentro del marxismo, o sea, no quiero decir post-marxistas como que el marxismo no es el relevante acá. En realidad, quienes esbozan bastante esto es dentro de la misma Unión Soviética. Ya se tienen que inventar estos dos términos para poder separarse, porque irónicamente es la misma creación de una nueva clase de trabajadores que están tratando de expresar su superioridad a través de una nueva tendencia. Entonces, como ellos están conscientes, digamos, somos marxistas, estoy consciente de lo enajenado o alienado que me encuentro, entonces yo ya no puedo ser como los otros, ¿verdad? Como los capitalistas, burgueses, que no les importa. Aunque yo vea el mundo, yo estoy consciente de las deficiencias del mundo y quiero cambiarlo, entonces me doy otra categoría. Digo, por ejemplo, no estoy alienado, estoy enajenado, que significa que estoy alejado del producto, ¿no? Pero no estoy alejado de la conciencia o del pensar así, que obedece más bien a un sistema de producción de los mismos intelectuales. En la categoría marxista lo que se utiliza es el Entfremden, que bien se puede entender como aquello que se vuelve extranjero o el ajeno. Ese es el término que se utiliza. Entonces, lo que se está expresando aquí es que nosotros tendemos a definir el mundo por aquella relación que tenemos con lo que producimos, con nuestra relación con la naturaleza. Entonces, el filósofo tiende a decir, no, lo más importante en el mundo es el uso del discurso y la sobriedad, el conversar, etc. Cada quien jala para sus fuerzas. Así como, por ejemplo, el luchador o el boxeador diría, no, lo más importante, posiblemente, lo más importante es aquel que enfrenta el conflicto físico y el que es más fuerte debería mandar. Y así sucesivamente. Cada quien jala agua para su propio molino. Expresión coloquial que funciona muy bien aquí. Más adelante, Marx expresa cómo esto también es falso. Que usualmente aquellos que sostienen los valores, que expresan este tipo, después lo vamos a discutir más a profundidad, pero aquellos que sostienen o expresan este tipo de valores no tienden a defenderlos en la realidad. No tienden a aplicarlos, pero sí a defenderlos. Como aquellos que defienden la castidad tienden a ser los más promiscuos, por decir algo, ¿no? O aquellos que defienden la honestidad o la transparencia tienden a ser los más corruptos, como gremio, por decir algo, ¿no? Como aquellos que defienden la sobriedad de la discusión tienden a ser los más infantiles o los más irascibles. Y así sucesivamente. Entonces, esto como introducción. Más adelante vamos a ver, vamos a introducir en la segunda parte sobre este primer capítulo, la ideología alemana, y nos introducimos a la idea de liberación en Marx. Y por qué él habla de una liberación real, no de una liberación mental. Bueno, entonces ya dicho eso, pueden adelantar esa lectura y nos vemos en el próximo encuentro o próximo video.